Mi nombre es Rudy Álvarez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de base de datos que es para un cine. Este ofrece como solución guardar datos tanto del cliente como del cine mismo, o sea, de las sucursales, también los datos de las películas. Vamos a crear varias tablas para establecer la relación entre lo que es el cliente, el cine, o sea, las sucursales, ese tipo de cosas y las películas. Entonces, yo estaba haciendo una prueba, estos son los comentarios de lo que contiene el script. Bien, entonces, como yo estaba haciendo una prueba anterior, primero vamos a agrupar la base de datos, que la tenemos aquí. Vamos a refrescar, ya no la tenemos. Entonces vamos a crearla nuevamente. Aquí abajo se puede ver que vamos a usar nuestra base de datos. Aquí vamos a empezar a crear nuestras tablas normalizadas. Para las salas, los géneros de la película, la clasificación de las películas, los distintos formatos. Vamos a crear la tabla para las películas mismas y las funciones. Aquí la tabla de clientes y los métodos de pago. También la de venta, sucesivamente los detalles de la venta para la auditoría de los eventos. Aquí vamos a crear los índices. Entonces vamos a insertar los datos iniciales. Entonces para las salas, aquí por ejemplo en la sala le pusimos lo que es la capacidad, que es un dato importante con el que vamos a trabajar para determinar lo que son las ventas y la disponibilidad de las películas. Aquí los géneros de las películas y las clasificaciones. Los formatos tienen el cargo adicional, que eso también nos va a ayudar a determinar lo que es el precio final. Cada, como podemos ver, dependiendo del tipo de formato de película, se le agrega un costo adicional al final. Por ejemplo, si tiene un precio base, por ejemplo, 500 pesos, y la película es IMAX, se le agrega un adicional de 250, le vendrá costando 750 al final la película, que es lo que se le cobrará al cliente. O sea, aquí tenemos las películas. Como podemos ver, la película te da la duración en minutos, el género, la clasificación, aquí se ponen los ID, ¿verdad? Por ejemplo, si son películas de acción, de romance, la clasificación para mayores de 13 años, para adultos, película para toda la familia, el idioma en que está, la fecha y si está activa. Aquí las funciones, las fechas nos permiten hacer consultas luego y los datos de los clientes en sus correos. Bien, aquí están los métodos de pago, incluimos varios que son los más comunes, como el pago mixto también, y las ventas con su estado, todas están pagadas. Este es para el detalle ya de la venta. Y la auditoría de los eventos. Y aquí vamos a hacer la prueba inicial.
Con esta prueba vamos a validar que cada una tenga 10 registros cargados. Yo la ejecuto y efectivamente cada una de mis tablas tiene 10 registros cargados. Eh, Aquí en esta tabla yo refresco, tengo Cinevisión, aquí tengo mis tablas. Entonces vamos con la sección de mantenimiento de la base de datos. Vamos a agregar la columna fidelidad y vamos a tener tres clientes agraciados con 50 puntos. Vamos a hacer, aquí seleccionamos el cliente uno, 3 y 5. Agregamos la columna. Vamos a actualizar los clientes. Allá, como pueden ver, se afectaron tres filas que correspondientes a cada cliente. Y luego imprimimos los clientes, la tabla para ver los clientes afectados. Aquí tenemos a Laura, Ana Sofía, Daniela. Entonces aquí vamos a hacer una prueba de rollback. Entonces, vamos a utilizar para esta prueba el cliente número 2, que es Carlos Herrera. Entonces, aquí durante la transacción se le vamos a asignar un correo temporal. Como dice ahí, correo punto temporal arroba rollback. Como podemos ver que solamente fue una sola fila afectada. Y aquí el cambio al cliente número 2 de correo. Entonces, luego de la transacción, su correo volvió a su estado original. Aquí con Comit, lo mismo, para el número de teléfono, que empieza con 500 2003. Aquí durante la transacción aceptamos una fila y aquí vemos el cambio del número de teléfono. Entonces, estas funciones aquí abajo nos permiten hacer los cálculos matemáticos. Por ejemplo, el precio final, o sea, como le explicaba, las películas tienen un precio base y un cargo adicional, dependiendo el tipo de película que sea. Las funciones nos facilitan la vida en ese sentido. Que vamos a crear nuestra primera función, que es para calcular el precio final. La otra función es el porcentaje de ocupación. Por ejemplo, como dije en un principio, dependiendo la sala, tiene una capacidad. Y yo voy vendiendo boletos en base a esa capacidad. Por ejemplo, si yo tengo una sala con capacidad de 180 y he vendido 180 boletos, ya yo no tengo capacidad para vender más boletas. Si, por ejemplo, si he vendido 175 y de 180 a 100 y me quieren comprar 20, no puedo seguirlo vendiendo. Entonces, esta función nos ayuda en esa parte. Que la ejecutamos. Del total vendido por película para saber lo recaudado. Y esto es para consultar la cartelera por fecha, que debemos brindarle esa información al cliente. Aquí vamos a ver la sucursal, la sala, el título de la película, el formato, la hora de inicio y los asientos disponibles. Porque, por ejemplo, el cliente va y, por ejemplo, tal vez no le gusta las películas que sean subtituladas o no quiera ver una película a las 10 de la noche, un ejemplo, o la película ya no tiene asiento disponible, entonces debemos ver esa información aquí. Entonces vamos a probar nuestras funciones y vamos a consultar la cartelera del día 12 de abril. Por eso también se le agregaron las fechas. Entonces, como podemos ver, la función uno cuesta 750, calculada con la función, ¿verdad? El porcentaje de ocupación, 5,45. Por ejemplo, si yo tengo 128 asientos disponibles o 108 asientos y he vendido dos boletos, yo voy a tener un porcentaje de ocupación del 5% aproximadamente. También el total vendido, por ejemplo, la película con el ID 10 me vendió 4.410 pesos, la que más ha vendido.
Aquí abajo tengo una consulta de cartelera. Por ejemplo, tengo a Cinevisión con la sala Altamira, tenemos A Ritmo de Fuego. Esta película es subtitulada, todo esto lo devuelve la función. Bien, la hora de inicio, los asientos disponibles y el precio final. Esta información no la puede ver el cliente, o se le puede brindar al cliente. Aquí, por ejemplo, esta, que es Dolby Atmos, 253 asientos disponibles, o sea que se pueden seguir comprando. Es para las 10 de la noche. Precio final, está con este formato, se le agrega un adicional también, es más caro. Llevamos con los procedimientos almacenados. Este procedimiento es para insertar al cliente. Aquí los datos que vamos a tener son el nombre, apellido, cédula, teléfono, correo, la fecha del registro y el estado. Aquí vamos a crear un procedimiento para actualizar el correo del cliente. También me va a verificar si el cliente no existe. Aquí se me pasó a explicar que de una vez creado e insertado el cliente, o sea, cuando uno lo crea y que se inserta, ¿verdad? Me lo va a poner como activo. O sea, aquí ejecuté mi procedimiento para actualizar el correo del cliente. Y este procedimiento, vamos a explicar algo de este procedimiento, que se llama eliminar cliente lógico. ¿Por qué? Porque no me lo va a borrar físicamente de la base de datos, simplemente me lo va a poner inactivo. Así yo no pierdo los datos de ese cliente. El procedimiento es para la cartelera, por fecha y sucursal. Y este para registrar las ventas. Aquí, por ejemplo, me dice el cliente el método de pago, si la función existe, si hay boleto disponible. Ok, entonces aquí tengo mis procedimientos almacenados. Ahora con los triggers para la tabla de clientes, esto es cuando se insertan los clientes para la auditoría de los mismos. Y este es para la actualización. Trigger se ejecuta cuando se actualiza. Entonces, este trigger que dijimos que era la tabla de clientes, ¿verdad? Vamos a las tablas de clientes. Aquí tenemos nuestros triggers. Este es para las funciones, que cuando se actualizan. Aquí tenemos nuestros triggers. Este es para el detalle de ventas, también que se dispara. Lo que me hace este es, por ejemplo, me verifica si hay asiento disponible, como decía ahorita. Por ejemplo, él me verifica, por ejemplo, dependiendo del tipo, tú vas a tener una cantidad máxima, o sea, dependiendo de la sala, va a tener una cantidad máxima de asientos disponibles y me va a calcular con los boletos vendidos. Entonces, si la cantidad de boletos es mayor a los asientos disponibles, me va a decir que no hay asiento disponible. Pero mientras haya asientos disponibles, entonces sí me lo permite. En caso de que no haya asientos, entonces, en caso de que los asientos se hayan vendido todos, me va a poner la función como agotada para evitar que yo siga vendiendo. También la venta, si está pendiente o pagada, la pusimos todas pagadas. Y ya los detalles de la venta, o sea, la cantidad de boletos, la función que, a la que se compró y el ID de la venta. Entonces, este trigger, como dijimos, es para detalles de venta.
tenemos aquí. Este trigger también es cuando se borra una venta. Me tienen que devolver los asientos que vendieron en esa venta. Por ejemplo, si yo vendí 4 asientos en una venta y yo la eliminé, y esos 400 están disponibles. O sea, si tenía 100 asientos, vendí 4, debo tener 96 solamente. Pero si yo esa venta la borro, ya debo volver a tener 100 asientos disponibles. Este trigger es para esto. Me parece que aquí lo tenemos. Que le he dado 2 veces. Eh, este trigger es importante. ¿Por qué? Este trigger lo que me hace es que en vez de borrarme la película, me la bloquea si hay funciones disponibles. Por ejemplo, si yo tengo la película Misión del Caribe, ya tiene funciones, boletos vendidos, ya yo no la puedo borrar. Entonces, este trigger me permite que me devuelva el error o la información de que no se puede eliminar la película porque tiene funciones asociadas. Ahora, si no tiene funciones, me la permite eliminar. Es para la tabla películas. Entonces, aquí vamos a hacer consultas de lo que ya hemos hecho para ver su funcionamiento. Vamos a hacer la consulta para el 12 de abril. Por ejemplo, aquí tenemos la función, la hora, la sucursal, la sala, el título, el formato, los asientos disponibles y el precio final. Lo mismo con cada una de ellas, de las que se van a estrenar en esa fecha. Aquí vamos a la ocupación por función, ejecutamos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo mismo que yo explicaba ahorita, que las salas tienen una capacidad y tienen una cantidad de boletos vendidos. Entonces, la capacidad menos los boletos vendidos me va a dar los asientos disponibles. Entonces, este boleto vendido es un porcentaje de ocupación de la capacidad. Si yo veo 6 de 110, eso es aproximadamente un 5,5%. 3 de 60 es apenas un 5% de boletos vendidos. Entonces, esta es la que me verifica la recaudación por sucursal. O sea, aquí me la pone del mayor monto recaudado al menor. Por ejemplo, San Cristóbal me recaudó 4,410, el Downtown 600 apenas. Este es el total vendido por película. Lo mismo, de la que más vendió, que fue Punto de Retorno, luego Misión del Caribe y al final Sombras del Malecón con 600. O sea, aquí también me dice el cliente con mayor gasto. Como podemos ver, me da la cantidad de compras y el ID del cliente. Edwin Paredes fue el que más gastó, 4,410. Carlos Herrera con 600. Entonces, esta es la prueba de procedimiento y triggers. Vamos a insertar un cliente y vamos a hacerle una auditoría. Esto es un cliente nuevo que se llama Natalia. Entonces aquí tenemos a Natalia Gómez, el correo que se le agregó y los puntos de fidelidad por default es 0. Como dije ahorita, siempre aparece activa por default cuando se inserta nueva por primera vez. Entonces, esta es la auditoría de los cambios que se hicieron. Entonces, tenemos de abajo hacia arriba la carga inicial del cliente, la 22 detalles y el nuevo cliente que registramos con el ID 11. Entonces, esta es una prueba para actualizar el correo. A José Miguel Peña, su correo es josemiguelpeña@cinevision.com. Mira aquí donde lo actualizamos.
Sí, para la otra es la eliminación lógica. Como les expliqué ahorita, no lo borra físicamente, sino lo deja inactivo. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar el cliente número 6, que es Roberto Núñez. Como podemos ver, lo pasamos a inactivo en vez de borrarlo físicamente. Entonces, aquí está el procedimiento para la cartelera, para la del 10 de abril. Tenemos a Cinevisión, Sala Titán, tienen el formato IMAX, la cantidad de asientos disponibles y el precio final. Como le explicaba, por ejemplo, la IMAX tiene un sobrecargo de 350 y el precio base es 400, entonces me va a incrementar el precio a 750, suma del precio base más el recargo. Entonces, este es el procedimiento que activa el trigger de insert. Aquí la nueva venta con el ID 11. Entonces, aquí el método de pago y el estado y la cantidad. También, esto es parte del detalle de venta, la fecha. Por ejemplo, yo vendí dos boletos de 750 pesos, solo me dan 1.500. Y esta función uno, Misión del Caribe, tengo 174 asientos disponibles, está programada. Este es para probar el ticket de Day. Entonces, por ejemplo, aquí un cambio de 300 a 320, el precio de la función, ahí yo lo programé. Entonces, como podemos ver aquí, en la auditoría, no tan solo fue lo que yo diste ahora, sino lo que diste también en el pasado. Aquí, por ejemplo, el nuevo cliente que registré ahorita, las actualizaciones de la función, los boletos vendidos y el incremento del precio de 300 a 320. Como no se alteraron los asientos, ah, por cierto, se me pasó, en esta auditoría mostrar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando yo vendí dos boletos en la venta con el ID 11, la cantidad de asientos me bajó de 176 a 174. O sea, ahí lo tenemos funcionando bien. Entonces, este es el trigger de delete para las ventas. Entonces, la venta que hice ahorita, que fue la venta 11 de dos boletos, la anulé. Recuerden que me bajó de 176, 174 asientos disponibles. Vamos a ver ahora qué tal. Me volví a su estado original, que fue 176 asientos disponibles. O sea, ya no eran 174. Entonces, yo voy a tratar de borrar una película que tenga una función programada. Vamos a borrar nuestra amiga Misión del Caribe. Y me dice que no, porque Misión del Caribe tiene funciones asociadas. Vamos a ver aquí los detalles. Misión del Caribe. Entonces, la consulta de apoyo. Esto, estos son los procedimientos que se crearon. Lo muestro ahorita. Los triggers que se crearon. Entonces, aquí vamos a ver los detalles de un procedimiento, como lo podemos ver aquí abajo. Vamos a ocultar esta parte. Aquí, ok. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estructura del procedimiento que hemos creado. En esta parte, en la sección de backup, por ejemplo, antes de hacer el backup, debemos generar la carpeta donde va a llevar. Por ejemplo, yo la hice en el disco duro C, en respaldos. Miren aquí que está vacío. Entonces, vamos a hacer un backup usando nuestra base de datos. Perdón. Eh, aquí.
Con el backup vamos a hacer una modificación a un cliente para ver que el backup se hace de forma correcta. Aquí lo vamos a hacer con Laura. Entonces, mostramos primero el valor de cliente de Laura con su número de teléfono que empieza con 500. Entonces, vamos a hacer el backup primero. Entonces aquí podemos ver que el backup se hizo en 0.020 segundos. Entonces, cuando yo presento la otra ventana, mira, aquí tengo mi backup con todo y hora, 11:25 AM. Entonces vamos a hacer un cambio controlado. Vamos a actualizar el teléfono de Laura aquí a 900, 111. Entonces, vamos a verificar el cambio. Podemos ver cómo cambió el número de Laura. Entonces, ese número de teléfono fue después del backup. Si yo restauro el backup, me debe volver a su número original. Vamos a hacer una restauración del backup. Aquí lo hicimos, me dice que el archivo es válido, ¿verdad? Entonces vamos a restaurar sobre nuestra base de datos. Aquí la restauramos y vamos a verificar que el número de Laura volvió a su valor original. Verlo aquí con 502.001, ya no era 900. Ya no es 900 con el valor que cambiamos. Eso me indica que el backup fue satisfactorio. Lo mismo con el backup diferencial. Como podemos ver, solamente tenemos un backup que dice full back. Entonces, vamos a hacer lo mismo con un cliente que es Carlos Herrera, a su correo. Entonces, vamos a crear un backup completo. Entonces, vamos a hacer un primer cambio. Vamos a cambiar su número, su correo. El correo que era de Carlos, que era antes Carlos.Herrera. Ahora vamos a actualizarlo a cliente etapa 1. Aquí lo hicimos, de una columna afectada. Entonces, vamos a ver el cambio que hicimos. Ahora el correo de Carlos ya no es Carlos Herrera, sino cliente etapa 1. Aquí hacemos el banco diferencial. Aquí se procesaron, ¿verdad? Aquí no fue completo, sino 96 páginas. Entonces, si compartimos, vemos que tenemos los bancos diferencial y un banco diferencial full. Este fue el primero que hicimos, este fue el segundo de ahora. Entonces, vamos a hacer un segundo cambio. En vez de etapa 1, vamos a colocarlo como etapa 2. Aquí vemos que fue afectada una sola columna y vemos que sí se cambió de etapa 2. Entonces, primero vamos a verificar nuestros backups. Me dicen que nuestros archivos son válidos. Entonces, vamos a hacer el cambio diferencial ahora. Vamos a, o sea, en el cambio diferencial, recuerden que nosotros hicimos un backup diferencial con etapa 1, pero no lo hicimos con etapa 2. Y cuando restauremos la base de datos, el correo debe volver a ser etapa 1 y no etapa 2. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aquí se procesaron las páginas. Entonces vamos a verificar que se haya ejecutado correctamente. Y como pueden ver, Carlos se quedó con etapa 1. No ni Carlos Herrera ni cliente etapa 2. Y eso es todo de nuestra base de datos. Eh, Recalcar lo importante que fueron las relaciones entre las tablas, las funciones y los triggers que la usan. También los procedimientos. Bueno, los procedimientos no tanto, pero
¿Por qué las relaciones? Porque pues, las películas, por ejemplo, tienen detalles de venta, tienen funciones, tienen las sucursales donde se van a pasar, los clientes tienen formas de pago, eligen en qué sucursal la van a ver, la hora, también los formatos, o sea, por ejemplo, que se relacionan, por ejemplo, el cliente con la película, el cliente necesita saber la clasificación, el precio, pero el precio no tan solo depende de la película, el precio también depende de la sala donde se pase. O sea, ahí es que nosotros podemos ver la relación entre las diferentes tablas. También, por ejemplo, a la hora de la venta, la cantidad de asientos disponibles no tan solo depende de la capacidad de la sucursal o de la sala, sino también de la cantidad de boletos vendidos, que eso depende de eso depende de las ventas y de lo que el cliente haya pagado. Entonces, ahí podemos ver la relación entre las distintas tablas que se usan para generar la base de datos. Esa es la parte más importante. Y al final, lo que es el backup, porque lo que es el backup y la auditoría para ver los cambios que se le hacen. Muchas gracias. Que pasen feliz día.